Bueno, es principio de año y todo el mundo tiene grandes expectativas de que este va a ser un año mejor que el anterior y el aspecto laboral es algo que nos preocupa a todos muchísimo. Por eso hemos querido invitar hoy día a Inés Temple, la gurú del trabajo, con varios libros. El último INE creo que lo has publicado en Estados Unidos, ya segunda edición, ¿no? Todavía primera, pero gracias por los buenos deseos. Sí, en Estados Unidos se llama You Incorporated, que es la traducción de Usted S.A. Bueno, y Sandra Ocelli, que es hipnoterapeuta, terapeuta de transformación rápida, con estudios en Londres, una rama de la psicología muy innovadora y muy eficiente. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Y nos pareció importante incluir a Sandra en esta conversación porque no es solamente cómo enfrentas el aspecto de la parte profesional, sino cuáles son las limitaciones inconscientes que te impiden desempeñarte bien en el aspecto laboral. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por escuchar a Will Smith, que tiene una hipótesis bien interesante? Perfecto. I think that I can do whatever I want to do. You know, if I set my mind to something, I feel like I can do it. And You've always been like that? No doubts? I've always been willing to try. And what I discovered very early is if you try, if you just try, then you're already going to be ahead of 80% of the people, because most people won't even try. You know, so just by virtue of the fact that you get up out of your bed and you go out of your house and you go try something, you're already in the top 20%. Interesante perspectiva, ¿no? Si solamente tratas, ya estás en un 20% con mayor posibilidad, porque el 80% no trata. ¿Es así? ¿La gente tiene tanto miedo de tratar? Sí, y puede ser que conscientemente quieran conseguir las cosas, pero ahí es donde entra la parte inconsciente. Hemos creado creencias y llegado a conclusiones sobre nosotros y sobre la vida que se han formado cuando éramos niños, cuando éramos muy pequeños. Y esas creencias y convicciones se han quedado siempre con nosotros. ¿Y qué pasa? Está el adulto, la mujer, el hombre, que sigue teniendo esos miedos de niño, pero que son ya inconscientes. Entonces, conscientemente puede querer, pero hay un freno que le dice, no, no es posible, no puedes. ¿Por qué? Porque se formaron cuando el niño no tenía poder sobre su vida, no tenía control sobre su vida y tenía esa sensación de no poder conseguir lo que quiere. Entonces, y normalmente la persona no es consciente de que hay algo dentro de sí que la frena. ¿Lo ves mucho tú en el desempeño de gente, digamos, hábil profesionalmente, pero que tiene esa limitación, que tiene mucho miedo a tratar, a lanzarse? Bueno, claramente, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que las personas que tienen éxito son aquellas que o pueden ganar esos miedos o son capaces de cambiar su perspectiva de la vida o que son personas que tienen una motivación personal intrínseca tan fuerte que se tienen que sobreponer a eso. Cosas como por una necesidad real. Si tienes que de todas maneras pagar el colegio, no te queda otra, aprendes a organizarte para hacer tu vida, a hacer las cosas que tienes que hacer. ¿Hay gente que reconoce en sí esos miedos laborales y te busca por eso, por ejemplo? Sí, definitivamente, muchísima gente y gente que puede tener cargos importantes o que tiene un trabajo donde es muy competente, pero tiene que enfrentarse quizás a hablar en público y es un miedo muy fuerte, por ejemplo, o lo hace pero con mucho sufrimiento porque hay mucha inseguridad interna, entonces realmente sufre. Hay personas que incluso llegan a sentir ataques de pánico en esos momentos. Los enfrentan, pero no es la forma, ¿no?, de llevarlo. Entonces, cuando entiende de dónde viene eso y lo libera, puede seguir haciendo lo mismo y mejor, pero sin ese freno, sin esa limitación. Claro. Yo sí creo que lo psicológico es súper importante, te define, pero también yo soy de las que creo que estamos en la vida más que para encontrarnos, para inventarnos. Vemos mucho, son personas que no saben lo que quieren, que caminan de alguna manera por la vida sin rumbo, sin dirección, sin metas, sin planes, sin objetivos. No saben a dónde apuntan, por lo tanto nunca aciertan. Y eso para nosotros es muy preocupante porque pensamos que uno tiene que poder saber claramente cuál es su definición de éxito personal. O sea, cuál es la combinación de factores que para cada una de nosotras, por ejemplo, define lo que es éxito en lo personal, en lo profesional, en lo familiar. Y la mayor parte de las personas no se han sentado a hacer ese análisis, a decir qué es importante para mí, qué me gusta hacer, en qué soy buena, a dónde quiero llegar, cuál es el nivel de esfuerzo que le voy a poner, cuál es mi nivel de ambición, pero la mayor parte de la gente como que caminara dormida y no se
propone realmente algo y lo que vemos es que cuando la gente realmente se propone algo, yo siempre digo de broma, menos perder peso, pero si uno se propone algo, normalmente lo consigues. Pero la mayor parte de la gente en temas de éxito, en temas de carrera, no se propone nada concreto. Van con el ritmo, van con el flow, van con lo que la vida les trae como un barco que navega A la deriva. a la deriva sin motor ni vela, ¿no? Y yo creo que todos los adultos tenemos la posibilidad de inventar la versión de nosotros mismos que queramos y hacernos un plan bien claro para conseguirlo. O sea, querer adelantarte o querer alcanzar a los que están más adelante. Pero el conformarnos con dónde estamos o dónde supuestamente yo tengo que estar por de dónde vengo o qué me pasó de niña, es como no te lleva a ninguna parte, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice Arnold Schwarzenegger sobre el éxito. Well, I think that any time that you want to make it in life, you have to be very hungry. You always will go as far in life as hungry as you are. So if you're really hungry for making it, then you will do anything to make it. You will go, to me, when I came to America, there was really nothing that I would not do. I would go to school at night. I would work during the day as a bricklayer to make money, to support myself. I would work out 5 hours a day to win the world championships in bodybuilding. La ambición, el hambre, como él dice, el hambre de lograrlo. Mucha gente decide no ser ambicioso o ambiciosa porque cree que la ambición intrínsecamente es negativa porque te lleva a querer, ¿sabes?, pasar por encima de los demás, encima de los valores o hacer lo que sea. Yo sí creo que la ambición sana, por eso siempre le pongo el adjetivo sana al costado. La ambición sana, que es una ambición respetuosa y como te digo, una ambición con valores, es un gran motor. Es un tema de establecer un chip, de decir, podemos tener una mejor versión de nosotros mismos si nos lo proponemos. Y claro, como dice Arnold, hay que trabajar un montón, porque nada es gratis, pero esa voluntad de realmente querer conseguir las cosas hace milagros. O por lo menos, como dice Will Smith, por lo menos estás en el 20%. El 20%. Pero además hay algo importante que es cambiar ese chip de que la ambición es mala y que el éxito es malo. Porque muchas veces en nuestro país se cree que, ¿cuánta plata tiene? Habrá robado, seguro que no sé qué. Cuando vemos otras culturas que cuando ven a alguien exitoso lo que hacen es admirarlo y decir, ¿cómo lo ha hecho? Yo quiero copiarme. A mí me ha pasado varias veces cuando se habla de éxito, la gente lo valida solamente si es que ha sufrido mucho. Porque cuando la gente habla de éxito de gente que en teoría la tuvo más fácil, como que se genera una envidia sana o no sana. No muy sana. En todo caso, no muy inteligente, porque no te lleva a nada. Entonces, como que la gente espera que uno siempre tenga que pagar un precio muy alto por un cierto nivel de éxito. ¿Cómo se despierta la ambición, Sandra, en una persona? Mira, es interesante porque lo que yo veo mucho con la gente con la que trabajo es que yo les pregunto, bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu mundo ideal? Descríbemelo. Y curiosamente, la mayoría de personas me lo describen en negativo. Todo lo que no quieren. No quiero esto, no quiero tener miedo, no quiero sentirme así. No. Digo, no, tu mundo ideal. Y continúan, no quiero preocuparme. No. Digo, no, tu mundo ideal en positivo. Uy, qué difícil. Es que ni siquiera se sienten capaces de visualizarlo. Claro. Entonces, si no puedes visualizarlo, si no sabes qué quieres, si no te enfocas en lo positivo, te quedas en lo negativo. ¿Y qué pasa? Tu mente hace lo que tú le dices o lo que le muestras en imágenes. Y si tu mente se enfoca constantemente en el problema, en lo que le falta, en lo que no tienes en este momento, te quedas ahí y te va a dar más de eso, te va a traer más de eso. En este caso, él se enfocó en un objetivo y ese objetivo era tan poderoso, tan potente, que todas sus acciones iban en línea a conseguir eso. En su mente estaba eso, no lo negativo, no lo que le faltaba, no lo que no tenía. Claro. Esa es la gran diferencia. Vamos a escuchar lo que dice Sandra Bullock, que también es interesante, porque a pesar de que a veces te atreves a tratar, como dice Will Smith, tienes las ganas de llegar, puedes tener cosas que subconscientemente te frenan. Y yo creo que ella tiene un punto bien importante que resalta aquí. And what do you think it takes to succeed? Perseverance and resilience. If someone says no, that means you need to just try harder. It's that rejection that you have to look at as a positive tool. Did a no ever put you down when you were starting? I got more no's than I knew what to do with, but that sort of invigorated me. And I mean, every once in a while it would sort of set me back, but
I was challenged by it. I do much better under stress and under sort of when I have to struggle to get something. When things are all great and the success is right there, I don't understand it, and it seems foreign to me. So I feel very comfortable in rejection more than I do in praise. Pero increíble, ¿no? Lo que ella dice es que se siente más cómoda en el rechazo porque el rechazo la impulsa a seguir adelante, a tratar harder, como dice, más fuerte, ¿no? A tratar con más esfuerzo. Sí, hay un concepto que a mí me encanta al respecto de eso, Vero, que se llama el poder de rebotar. Y yo lo asocio a una pelota de goma que tenía cuando era chica de Jeve, que mientras más duro la tirabas al piso, más alto subía. Y claro, comparas el poder de rebotar con resiliencia. Resiliencia, que es esta idea de te caes, te pones de pie, te vuelves a caer, bueno, te vuelves a poner de pie. Pero para mí rebotar es mucho más fuerte que eso, es intenso. Es mientras más fuerte te caigas, mientras más abajo te vas, mientras más duele la caída, más fuerza tienes para salir más alto. ¿Y por qué? Porque claro, en la caída aprendiste un montón. Y si sobrevives, te fortaleces mucho. Y eso permite que lo que pasa después de esa caída sea mucho mejor que antes. Uno sale fortalecido, engrandecido, con más ganas, con más fuerza, más ambición, más poder. Pero lo importante es convencerte. Y solamente la idea de pensar que lo que viene después, el rebote es bueno, es un gran motor interno. Por lo menos para mí siempre ha funcionado. Pero tal sin cual. embargo, también puede pasar, Sandra, que te tomas el rechazo de una manera personal y entonces te disminuye y te quita fuerza y te quita seguridad. ¿Cómo manejar eso? Sí, lo primero que habría que entender es que no hay ninguna opinión que pueda afectarte a ti excepto por la tuya. ¿Qué pasa? Si alguien opina algo y dice algo o critica a alguien y tú no te enteras de eso, no te puede afectar. Te afecta solamente en el momento que tú lo escuchas y tú le das poder a esas palabras y te las crees o estás de acuerdo con lo que dice o piensas así tienen razón. Eso es lo que te afecta a ti. Entonces, tú no puedes cambiar lo que piensan los demás, pero sí lo que piensas tú de ti mismo. Y eso es una buena noticia porque tú siempre puedes cambiar eso y ser el que te estás alentando y diciéndote las cosas positivas que realmente quieres escuchar y necesitas escuchar. Y un ejemplo que creo que engloba esto, cuando un niño está aprendiendo a caminar, cada vez que se cae, tú no le dices, qué mal estás haciendo, fatal, nunca vas a aprender a caminar. No, obviamente, tú le dices, qué bien, muy bien, la próxima, ahora tú vas a poder, lo alientas, celebras cada logro y disfrutas de los pasos, las caídas, todo. Eso mismo tenemos que hacer con nosotros. Estar ahí paso a paso. Si hay una caída, es parte del camino, celebrar cada logro y alentarnos y decir, claro que puedes, la próxima la vas a hacer bien y te va a ir bien, porque esa es la persona que tenemos que ser nosotros con nosotros mismos, ¿no? Me gusta esa idea de cómo le dices al niño y cómo tienes que decirte a ti misma, porque muchas veces nosotros somos los peores jueces con nosotros mismos. No me tomaron a mí, tomaron al otro, claro, lo que pasa es que estoy fatal, que no soy tan buena en la parte organizacional, en fin, lo que fuera, ¿no? Exacto. Entonces, importante eso de Es el discurso alentarse a sí personal, ¿no? Otra vez, en nuestra cultura no trabajamos esos temas demasiado. Es verdad que se nos enseña poco sobre estas cosas de conocernos a nosotros mismos, ayudarnos a nosotros mismos. Pudieran ser hasta cursos en el colegio de autoconocimiento. Claro, los seres sí. humanos seríamos mucho más Sí. despabilados y no tendríamos que pasar por tantos años de terapia. Tú estarías mal. No, pero me parece muy bien. Pero bueno, lo seguiremos tratando aquí en el programa. Las comprometo desde ahora para una próxima vez, una Súper. conversación muy interesante.